Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 29. El evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 21. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar el impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el espacio sagrado del templo de Jerusalén, el Maestro del Amor enseña con amor cómo el reino del amor se va consumando. Les ha hablado de una viña y de un banquete nupcial que esperan la participación comprometida y el compromiso participativo de todos. La participación comunional, la comunión participativa, que como respuesta a la llamada divina nos permite pasar de llamados a elegidos, pues muchos son los llamados y pocos los elegidos. Se lee en Mateo 22:14, que es el contexto inmediatamente anterior. La viña que espera la colaboración de todos y el banquete nupcial al que todos son invitados son propuestas sentidas como amenaza por la élite opresora, deseosa de mantener el status quo. Entonces se confabulan para tenderle a Cristo una trampa mortal. El paso puede dividirse en dos partes. Primera, la pregunta que le plantean a Cristo, 22, 15 a 17. La segunda, la sabia respuesta de Cristo, 22, 18 a 22. Una imagen cierta desconcierta. Todos contra Cristo. Cristo frente a todos. Una multitud confabulada contra una persona aislada. La masa contra el individuo. Una jauría agresiva contra una persona compasiva. La furiosa muchedumbre contra quien es modelo de mansedumbre. Un consejo para el mal quiere poner una trampa al supremo bien. Los fariseos, modelos de piedad, enemigos del poder del imperio romano, se confabulan con los herodianos, amigos del poder del imperio romano. Los enemigos se hacen amigos para tenderle trampas a Cristo. ¿Con qué facilidad se ponen de acuerdo para hacer bien el mal? ¿Con qué astucia hipócrita, hipocresía astuta hacen el mal aparentando ser buenos? Los discípulos de los fariseos y los herodianos, en una especie de captatio benevolencia, elogian a Cristo con palabras bellas que destilan hipocresía fea y fealdad hipócrita. No obstante, aunque la alabanza está motivada por una intención torcida, su contenido no deja de ser recto y correcto. Propongo dos ideas para nuestra meditación. La primera, Jesús, la verdad que enseña, la enseñanza verdadera. Jesús es elogiado por 4 características. Primera, es un maestro veraz. Segunda, enseña el camino de Dios con verdad. Tercera, no le importa lo que diga la gente, porque no busca el favor o el aplauso de nadie. Cuarta, no mira el rostro de nadie, es decir, no le debe favores a ninguno, no se deja atemorizar por el rango o el estatus de nadie, es imparcial frente a todos. Jesús es un maestro veraz, verídico, verdadero. Didáscale, oidamen jotialetes ei. Mateo 22, 16, que significa: Maestro, sabemos que eres
verdadero, veraz. Jesucristo, el Divino Maestro, es la verdad que enseña verdaderamente la verdad. Él es la verdad encarnada, la encarnación verdadera de Dios. Él es el Maestro que vive la verdad que enseña y enseña la verdad que es. Ejemplar en su sinceridad franca y franqueza sincera, en Él no hay falsedad ni insinceridad, sino autenticidad genuina y genuinidad auténtica. En nuestro tiempo, que algunos filósofos suelen llamar la época de la posverdad, es decir, de la verdad distorsionada y manipulada por intereses mezquinos y egoístas, Cristo es nuestro modelo de sinceridad y veracidad. Si te interesa la verdad, no acomodarás la verdad a tus intereses, sino que acomodarás tus intereses a la verdad de Cristo, la verdad en Cristo, la verdad que es Cristo. Enseñas el camino de Dios con verdad, ten jodón tu teu en aletheia didaskeis, Mateo 22:16. El que es Dios hecho camino, Juan 14:6, enseña el camino hacia Dios. El que es Dios verdad, enseña la verdad sobre Dios. Él enseña el camino con verdad y enseña la verdad como camino. Él es camino a la verdad y es verdad hecha camino. Enseña el camino de Dios. Todos por el bautismo hemos sido hechos partícipes de la triple función de Cristo, función de enseñar, santificar y regir, es decir, servir. Todos tenemos la función de enseñar el camino de Dios, el sendero de Dios, la vía de Dios. En las primeras comunidades cristianas, como se lee en la Didache y en la carta de Bernabé, era común enseñar la llamada doctrina de las dos vías, la vía de la luz y la vía de la oscuridad. ¿Cómo es necesario volver a enseñar la vía de la luz? Es decir, la vía de Dios, el camino de Dios. Es necesario que los padres de familia asuman como misión sagrada enseñar el camino de Dios. Es necesario que los padrinos asuman como misión sagrada enseñar a sus ahijados el camino de Dios. Es necesario que catequistas, animadores de comunidad, profesores, asumamos como misión sagrada enseñar el camino de Dios. Qué bello que de cada bautizado pudiese decirse lo mismo que se dijo de Cristo: enseña el camino de Dios con verdad. Segundo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Después del protocolo le lanzan una pregunta con forma de trampa o una trampa con forma de pregunta. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿De qué impuesto se trata? Se trata del llamado tributum capitis, que todo hombre debía pagar y del cual estaban exentos solamente los niños y los ancianos, y que era un símbolo de la sumisión al poder opresor del Imperio Romano, y era por ello el impuesto más impopular que existía. La pregunta es una trampa mortal, pues si Cristo afirma que el impuesto debe pagarse, se ganaría la malquerencia del pueblo. Si afirma, por el contrario, que el impuesto no debe pagarse, sería acusado por los herodianos de revolucionario y enemigo del Imperio Romano. El Divino Maestro conoce y reconoce su hipocresía tentadora y su tentación hipócrita. Verdaderamente pobre como es, no tiene en el bolsillo ni siquiera una moneda. Entonces pide que se le muestre una moneda. Le presentaron un denario que equivalía a lo que una persona ganaba en una jornada de trabajo. Les preguntó de quién son esta imagen y esta inscripción. Porque en efecto el denario de la época tenía la imagen del emperador Tiberio por un lado y por el otro la imagen de su madre. Y contenía una inscripción que decía: Tiberio Augusto, hijo del divino Augusto. Por ello, los interlocutores le responden a Cristo: del César. Entonces concluyó sabiamente Cristo: restituid al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Apódote un ta Caisaros Caesari, caita tu teu toteo. Mateo 22:21. La primera parte de la frase,
restituid al César lo que es del César, es la menos importante. Y la segunda parte, restituid a Dios lo que es de Dios, es la más importante. En efecto, el poder político, por cuanto sea potente, importante y conveniente, es siempre una institución humana y no está ni estará jamás al mismo nivel de Dios. El menos importante está al servicio del más importante. El primero en ser mencionado está al servicio del último en ser mencionado. El poder político ha de estar al servicio de Dios y no Dios al servicio del poder político. El poder político no puede encerrarse en sí mismo, pretendiendo ser el absoluto que no es, sino que ha de estar abierto, guiar, ha de conducir hacia Dios, el único, verdadero, absoluto. En la moneda de plata conocida como denario estaba la imagen del emperador. Entonces Cristo ordena restituid al César sus denarios, portadores de su imagen. El ser humano, en cambio, es portador de la imagen de Dios. Por tanto, ha de ser restituido a Dios y solo a Dios, origen de su libertad digna y su dignidad libre. Restituid a Dios las cosas de Dios es el último y el imperativo más importante. Hemos de restituir a Dios el puesto que le corresponde, restituir a Dios la centralidad en la vida que le corresponde, restituir a Dios el primer puesto en el corazón, en la cultura, en la sociedad, restituir a Dios el tiempo que le hemos quitado, el espacio que le hemos quitado en la vida, para entregárselo a los ídolos del poder, del tener, del aparecer, olvidando la gran verdad que proclama el Señor a través del profeta Isaías 45:5 que escuchamos en la primera lectura. Yo soy el Señor y no hay Dios, no hay otro Dios fuera de mí. El Divino Maestro, quien había constatado que el templo de Dios había sido convertido en una plaza de mercado, exige que se restituya a Dios el espacio sagrado. En la parábola de los dos hijos había constatado que había sido abandonada la voluntad de Dios para establecer la propia voluntad. Ahora exige que se restituya el lugar que la voluntad de Dios ha de tener en la vida humana. En la parábola de los viñadores homicidas había constatado que los hombres habían sacado al hijo de su propia viña. Ahora exige que se restituya al hijo su propia viña, la centralidad en su propia viña. En la parábola del banquete nupcial había constatado que los hombres habían rechazado la invitación al banquete por ocuparse de sus tierras y de sus negocios. Ahora exige que se restituya a Dios el lugar que ha de tener en el proyecto de la felicidad personal y social. Lo mismo que Cristo exigió con gestos cuando echó del templo a quienes comerciaban en él, lo exige ahora con palabras. Restituid a Dios lo que es de Dios. El mismo que exigió que se restituyera a Dios la vida del templo, pide ahora que se restituya a Dios el templo de la vida. María, la Virgen Madre, quien dio a Dios todo su corazón, toda su alma, toda su vida, nos ayude a restituir a Dios el lugar que Él se merece en la vida del corazón y en el corazón de la vida. La primera carta de Clemente contiene una frase que nos cae muy bien para hablar de la relación de poder entre súbditos y gobernantes. Los grandes no pueden existir sin los pequeños, ni los pequeños sin los grandes. Buen domingo para todos y gracias por compartir el video.